Ciencias Naturales, segundo año de bachillerato. Circuitos de corriente eléctrica continua. Hola, soy Alberti. El día de ahora, en tu clase de ciencia, vamos a ver un contenido muy interesante. Se llama circuitos de corriente eléctrica continua. Pero, para saber más sobre ello, te invito a que desarrollemos unos contenidos básicos que veremos a continuación. Hasta ahora, hemos visto cómo se comportan ciertos materiales conductores de la electricidad a través de la ley de Ohm. Pero, ¿qué pasa cuando hay más materiales en un mismo circuito? Bueno, ejemplo de ello puede ser en tu casa, por ejemplo las luminarias o cuando tienes conectado el televisor. Hay ciertas leyes que se rigen para tratar ese tipo de circuitos, pero específicamente vamos a tratar aquellos circuitos de corriente continua, que en algunos casos se le llama también corriente directa. Un científico que se dedicó a realizar trabajos sobre circuitos de corriente continua fue Gustav Robert Kirchhoff, que plasmó dos leyes. Dichas leyes se formulan en el principio de conservación de la carga y el principio de conservación de la energía. Además, Kirchhoff estableció dos tipos de circuitos, uno en serie y uno paralelo, y también existe uno mixto. Para ello, te invito a que vayamos un paso por la historia respecto a los trabajos que se han realizado. Cuando se estudian circuitos eléctricos, nos imaginamos la ley de George Simon Ohm, la cual se cumple para muchos materiales llamados óhmicos. Pero existen algunas leyes que también se deben de seguir cuando hay varios elementos. Por ejemplo, hubo alguien que siguió estudiando las teorías de Ohm. Fue el físico alemán Gustav Robert Kirchhoff, que formuló matemáticamente y enunció las denominadas leyes de Kirchhoff. Estas se han vuelto una herramienta básica para el estudio de circuitos eléctricos, permitiendo encontrar la corriente y la diferencia de potencial en cualquier parte de un circuito. La primera ley, o ley de los nodos, reza así: en todo nodo de un circuito, la suma de las corrientes entrantes es igual a la suma de las salientes. Dicho de paso, esta ley está relacionada con el principio de conservación de la carga. La segunda ley, o ley de las mallas, sostiene que, en un circuito eléctrico cerrado de una red, la suma del conjunto de las caídas del potencial en sus componentes es igual a la sumatoria de tensiones suministradas. Esta ley está relacionada con el principio de conservación de la energía. Aparte de los aportes antes mencionados, Kirchhoff realizó estudios en óptica, espectroscopía, emisión de radiación de cuerpo negro y de conducción de calor. Muy bien, interesante los aportes que realizó Kirchhoff en estudiar los circuitos en serie y paralelo. Para demostrarlo, vamos a pasar a realizar una serie de experimentos. Luego de la serie de experimentos, vamos a desarrollar problemas teóricos. Acompáñame. Bien, en este experimento vamos a tratar de demostrar cómo se cumple el principio de conservación de la energía, así como lo dictaminó Gustav Kirchhoff. Para ello, he montado lo que es un pequeño circuito de corriente continua, similar al que hicimos la última clase. Si observas, ahora lo que tengo son dos resistencias e igual tengo el LED. Recuerda que el LED, así como lo utilizamos la clase pasada, nos sirve como un indicador que me dice si hay o no corriente en el circuito. Para demostrarlo, vamos a utilizar el multímetro. Vamos a medir las diferentes caídas de potencial en cada una de las resistencias y el potencial que me suministra mi fuente de poder. Pasamos a encender nuestra fuente de poder y efectivamente has observado que el LED se enciende. Entonces eso quiere decir que mi sistema, mi circuito está energizado. Retiramos el LED porque sabemos que ya está energizado, pasa corriente, y ahora nos interesa solo estudiar las resistencias en serie. Para estudiarlas, nosotros vamos a colocar la lectura de nuestro multímetro o tester en voltaje directo e iniciamos midiendo lo que es el potencial en nuestra fuente. Si observas, hay una lectura alrededor de los 2.94 voltios.
aproximadamente 3 podríamos decir. Ahora vamos a ver si ese voltaje se divide en proporciones sobre las resistencias. Pasamos a medir las resistencias, el voltaje en cada una. Si observas, hay una lectura negativa. Eso quiere decir que vamos contrario al paso de la corriente, que el paso de la corriente siempre va del terminal positivo al terminal negativo. Entonces, invertimos los cables del tester y observas que hay una caída de potencial de 0.26 voltios aproximadamente. Medimos la siguiente resistencia y da un valor aproximado de 2.68 voltios. Si sumamos esas dos caídas de potencial, da aproximadamente 3 voltios, que es similar a la que suministra la fuente. Eso quiere decir que ahorita acabamos de demostrar cómo se cumple el principio de conservación de la energía en una de las leyes de Kirchhoff, o como lo mencionamos en el paso de la historia, la ley de las mallas. Ahora, como dato, podemos observar qué pasa si yo vuelvo a conectar el LED. Si observas, el LED se ha encendido. Entonces, ¿qué pasa si nosotros retiramos una de las resistencias? El LED se apaga. ¿Por qué sucede eso? Porque en un circuito en serie, cuando no existen uno de los implementos, o se arruina o se quema, deja de suministrar energía y por ende los demás dejan de funcionar. Algo similar puede pasar en tu casa cuando tienes conexiones en serie y se te quema un foco, los demás dejan de encender. O también un ejemplo clásico son los foquitos que nosotros utilizamos en Navidad. Ahora que hemos aprendido cómo se cumplen las leyes de Kirchhoff en el principio de conservación de la energía, te invito a que me acompañes a desarrollar un ejemplo teórico de esta misma ley. Muy bien, vamos a ver cómo se comportan las resistencias equivalentes en un circuito en serie. En este caso te mostramos lo que es un circuito en serie, lo que lo compone una fuente de poder, 3 resistencias y la corriente que circula a través de ella, que la hemos identificado por I. Si nosotros aplicamos el principio de conservación de la energía o la ley de Kirchhoff aplicado en mallas, sabemos que esta diferencia de potencial sería igual a las caídas de potencial de cada una de las resistencias. Entonces quiere decir que la caída de potencial que está aquí sería igual a la diferencia de potencial, es igual a la caída de potencial que tenemos aquí. Por la ley de Ohm ya sabemos que el voltaje es igual a la resistencia por la corriente. En este caso sería resistencia 1 por corriente más resistencia 2 por corriente más resistencia 3 por corriente. En esta expresión, si ustedes observan, la corriente es un factor común. Sacamos el factor común y además por la ley de Ohm nosotros sabemos que la diferencia de potencial es igual a la resistencia, en este caso la resistencia total, por la corriente. Si nosotros hacemos esa sustitución, vamos a obtener lo que es la resistencia total por la corriente es igual a la sumatoria de todas las resistencias por la corriente. Entonces podemos eliminar lo que son las corrientes de ambos miembros y nos queda la resistencia total o resistencia equivalente como la suma de las resistencias. Quiere decir que para un circuito en serie, la resistencia total de todo el sistema es la sumatoria de todas las resistencias. Para hacerlo un poco más cuantitativo, veamos el siguiente ejemplo. ¿Qué pasaría si nosotros a estas resistencias y a mi diferencia de potencial le damos valores? Por ejemplo, 6.0 voltios, resistencia 1, 10 ohmios, resistencia 2, 5 ohmios, resistencia 3, 15 ohmios. Por lo que acabamos de observar, la resistencia total es de 30 ohms. Si nosotros luego sustituimos por la ley de Ohm, podemos calcular lo que es la corriente. En este caso, la corriente de nuestro circuito es de 0.2 amperes. Ahora, aplicamos la ley de Ohm para cada una de las resistencias. En este caso, sería la diferencia de potencial en este punto, sería la corriente por la resistencia 1,
nos da un valor de 2.0 voltios y la misma dinámica utilizamos para las siguientes resistencias, obteniendo ese valor. Si tú haces la sumatoria de esas tres diferencias de potencial para cada una de las resistencias, queda demostrado que nos da un valor de 6.0 voltios. Teóricamente, acabamos de demostrar el principio de conservación de la energía o la ley de Kirchhoff para las mallas. Ahora vamos a ver cómo se comporta este mismo principio, pero para un circuito en paralelo. Acompáñame. Ahora vamos a explicar cómo se comporta de manera experimental la ley de Kirchhoff, la que nos dice el principio de conservación de la carga. Para ello, vamos a hacer un montaje experimental. En este caso, ya lo hemos realizado. Nos auxiliamos de LED y de dos resistencias. Ya lo tenemos encendido, entonces como está energizado, pasamos a retirar el LED e iniciaremos inmediatamente a medir la diferencia de potencial con el multímetro. Vamos a ver primero para nuestra fuente de poder. Nos da un valor aproximado de 2.20 voltios. Y ahora vamos a observar la diferencia de potencial para cada una de las resistencias. De aproximadamente 2.20 voltios. Y aproximadamente igual a 2.20 voltios. Como podrás observar, se cumple las leyes de Kirchhoff para las mallas. ¿Pero qué pasa con la corriente? Bueno, es algo que vamos a discutir posteriormente, pero antes quiero mostrarte qué pasa cuando conectamos LED en paralelo. Desmontamos las resistencias y pasamos a conectar 3 LED. Y puedes ir observando cómo se enciende cada uno de ellos cuando los conecto. ¿Y qué pasaría si yo retiro el primer LED? No pasa nada. Quiere decir que en un circuito en paralelo, todos los implementos que yo tenga no sufren. Así como en el circuito en serie, que cuando cortábamos un circuito dejaba de suministrar corriente, pero en el caso de un circuito en paralelo, los implementos no sufren de pérdidas de corriente. En ese sentido, en el caso de ciertas luminarias, es conveniente utilizar un circuito en paralelo, porque puedes observar que siempre vamos a mantener iluminado o suministrado de corriente eléctrica. Ahora pasaremos a desarrollar unos ejemplos teóricos relacionado con esta ley de Kirchhoff. Muy bien, ahora pasaremos a explicar teóricamente la segunda ley de Kirchhoff, que tiene relación con el principio de conservación de la carga. Pasemos. Aquí nosotros hemos elaborado un diagrama. En ese diagrama tenemos 3 resistencias conectadas en paralelo. Pero ¿qué es lo que pasa? Según las leyes de Kirchhoff, en los nodos, que los nodos son básicamente las uniones de las resistencias, en los nodos la corriente que entra son igual a las corrientes que salen del nodo. En este caso, la corriente 1 se va a dividir en corriente 2 y corriente 3. Dicho de paso, lo podemos escribir con esta fórmula matemática, que la corriente 1 va a ser igual a la corriente 2 más la corriente 3. ¿Qué pasa con el siguiente nodo? Tenemos otro nodo por aquí, que sería el nodo de la corriente 3. La corriente 3 se va a dividir en corriente 4 y corriente 5. De igual forma, hacemos la división, que sería la corriente 3 va a ser igual a la corriente 4 más la corriente 5. Pero si tú observas, en la primera ecuación tenemos lo que es la corriente 3 y la corriente 3 en la segunda ecuación la tenemos como la sumatoria de la corriente 4 más la corriente 5. Entonces si sustituimos la corriente 3 en la ecuación 1, obtenemos la corriente 1 va a ser igual a la corriente 2 más
la corriente 3, pero en vez de escribir corriente 3, vamos a poner esta parte que será la corriente 4 más la corriente 5. Dicho de paso, si tú observas, estas corrientes son las que pasan a través de los conductores, en este caso nuestras resistencias, que no le hemos puesto valores todavía, pero si nosotros empezamos a manipular esas corrientes, ¿qué es lo que pasa? Si recuerdas la ley de Ohm que nos relaciona el voltaje con la intensidad de la corriente, se escribe de esta manera. En este circuito sería la diferencia potencial por una resistencia total del sistema. Pero en ese caso, cada una de las corrientes tienen esa caída de potencial. Entonces la escribimos de esta forma, cada una de ellas, y si observas, en la parte derecha de la ecuación, la diferencia potencial es igual para todas. Entonces quiere decir que podemos sacar factor común, y este factor común se parece a la parte de diferencia potencial que tenemos a la izquierda, y tranquilamente lo podemos eliminar. Ahora bien, nos queda una expresión recíproca para la resistencia, que quiere decir que el recíproco de la resistencia total va a ser igual a la suma de los recíprocos de las otras resistencias. ¿Qué pasaría si a nosotros se nos ocurre poner más mallas, como le llama Kirchhoff? O sea, hacemos otra malla, ponemos más resistencia, entonces tendríamos aquí que sumar una cuarta resistencia y así sucesivamente, serían los recíprocos. En resumen, quiere decir que la resistencia total para un circuito en paralelo se comporta de esta manera, como la sumatoria de los recíprocos, ¿ya? Para entender un poco, vamos a darle valores a lo que son la resistencia y la diferencia potencial. Vamos a utilizar los mismos valores que utilizamos en el desarrollo matemático anterior, donde la diferencia de potencial era 6.0 voltios, la resistencia 1, 10 ohmios, resistencia 2, 5 ohmios, resistencia 3, 15 ohmios. Entonces, si hacemos el análisis de mallas, vamos a hacer el primero. Si hacemos el análisis de mallas que dice Kirchhoff, que él dice que la corriente va del positivo al negativo, esta sería la primera malla. Entonces, la primera malla quiere decir que vamos a tratar al circuito similar a como tratamos un circuito en serie. ¿Qué quiere decir? Que el potencial va a ser igual a la caída de potencial de las otras resistencias. Entonces quiere decir que la diferencia de potencial va a ser igual a la caída potencial en este. Y por la ley de Ohm, la caída de potencial en la resistencia 1 sería igual a la resistencia 1 por la corriente 2. Y así sucesivamente podemos ir haciendo en la otra malla. Digamos, esta es la malla 1. Por ejemplo, en la malla 2, ¿qué pasa con la malla 2? En la malla 2 circulan dos corrientes, que en este caso es la corriente 2 y la corriente 4. Pero esta resistencia que está aquí me indica como la parte de diferencia de potencial que vamos a ocupar. Dicho de paso, quiere decir que a partir de aquí nosotros decimos que la resistencia 1 por la corriente 2 sería igual a la resistencia 2 por la corriente 4. Si observamos la parte de abajo, esta ecuación corresponde a este resultado y esta ecuación corresponde a este resultado. El tercer resultado de la tercera malla te lo dejamos para que tú lo intentes en casa. Ahora, al colocar los resultados que nosotros hemos indicado para este ejercicio, observamos que la corriente 2 sería igual a 0.6 amperes. La corriente 4 sería igual a 1.2 amperes. Corriente 5, 0.4 amperes. Si tú observas y te recuerdas un poco de lo que vimos la semana pasada, cuando la resistencia era menor, el paso de la corriente era mayor. Entonces lo mismo se cumple en este problema. Si tú observas, la resistencia 2 es de 5 ohms y dicho de paso,
él tiene la mayor cantidad de corriente que deja pasar. O sea, es un buen conductor comparado con las otras dos resistencias, obviamente. Ahora, ¿qué te parece si en vez de hacer este arreglo, calculamos una resistencia equivalente y nos va a quedar un esquema como la primera malla, donde aquí sería la resistencia equivalente? Entonces pasamos a calcular la resistencia equivalente o la resistencia total, como le hemos venido diciendo, de esta manera. Como ya habíamos demostrado, la resistencia total es la sumatoria de los recíprocos de cada una de las resistencias. En este caso hacemos esta sumatoria o esa suma de fracciones, que tú lo puedes comprobar en tu casa realizándolo, que nos queda de 11 sobre 30 ohms. Luego cambiamos la posición de las ecuaciones o hacemos un despeje, como lo quieras ver, y nos da que la resistencia total sería 30 sobre 11 ohms. Y esto es igual a 2.7 ohms aproximadamente. Ahora, por las leyes de Ohm, nosotros podemos calcular la corriente de ese circuito que nos queda con una resistencia equivalente, que sería igual a la diferencia de potencial que me suministra mi fuerza electromotriz o la batería con la que yo estoy conectando fuente de poder, que sería 6.0 voltios, entre la resistencia total, que sería 2.7 amperes. Y como resultado nos da la resistencia del circuito. Ahora bien, ¿para qué me sirve este dato? Si nosotros pasamos al problema donde desarrollamos y encontramos cada una de las corrientes que pasan en cada una de nuestras resistencias y las sumamos, ¿qué es lo que pasa? Si tú sumas 0.6 más 1.2, nos da un valor de 1.8 amperes. Si a eso le sumamos 0.4 amperes, nos da un valor de 2.2 amperes. Entonces quiere decir que en efecto esta ley de Kirchhoff me relaciona el principio de conservación de carga, que en un sistema la carga es la misma. Entonces quiere decir que en los nodos, y también queda comprobado que en los nodos lo que hacemos nada más es dividir las corrientes. Las que entran son igual a las que salen. Si tú me preguntas si existiese otro nodo aquí, como un problema extra, ese nodo también puede dividir a las corrientes, ¿ya? En otra corriente incógnita, como le podamos decir. Y se cumple lo mismo, las que entran son igual a las que salen. Recuerda que el recorrido de la corriente siempre lo tomamos de positivo a negativo. Si lo haces al revés, y te invito a que lo hagas en tu casa y lo intentes hacerlo al contrario, indicar de negativo a positivo, vas a obtener exactamente los mismos resultados, pero con signo contrario. ¿Eso es malo? No, porque como son magnitudes físicas escalares, básicamente el resultado que se presenta es nada más el dato numérico con sus unidades, y si obtienes ese valor negativo, también quiere decir que la dirección de la corriente o el recorrido de la corriente es contrario a lo que convencionalmente hacemos. Ahora, es bien interesante cómo se comporta un circuito en paralelo. Además, has visto que de un arreglo de resistencias grandes obtenemos un valor de resistencia pequeño. Así que muchas aplicaciones las puedes realizar en tu casa conociendo cómo se comportan tanto las resistencias o los arreglos en serie y los arreglos de circuitos de corriente continua en paralelo. Ahora te invito a pasar a observar un dato curioso que te tenemos preparado. Los fusibles. Desde hace muchos años, su uso ha sido de gran utilidad porque ayuda a proteger elementos electrónicos, evitando algunos percances relacionados con la electricidad. Está conectado en serie con respecto al material que se desea proteger. Cuando hay subidas de tensión, el fusible se rompe, evitando el paso de corriente. Muy bien, ahora pasaremos al ponte a prueba. Recuerda que para cada pregunta debes seleccionar la respuesta correcta.
¿Cuál es el principio físico que permite analizar los circuitos en serie y en paralelo? A. Conservación de masa. B. Conservación de carga. C. Conservación de movimiento. D. Dilatación térmica. Muy bien, respuesta correcta B. Conservación de carga. Si se tiene un circuito en el que están conectados 3 bombillas y una de estas se extrae del circuito, ¿qué pasaría con el circuito si estuviera conectado en serie? A. Las otras 2 bombillas se apagan. B. Las otras 2 bombillas se mantienen encendidas. C. Una bombilla queda encendida. D. Se apagan y se encienden continuamente. Excelente. Respuesta correcta A. Las otras 2 bombillas se apagan. Si se tiene un circuito en el que están conectadas 3 bombillas y una de estas se extrae del circuito, ¿qué pasaría con el circuito si estuviera conectado en paralelo? A. Las otras 2 bombillas se apagan. B. Las otras 2 bombillas se mantienen encendidas. C. Solo una bombilla queda encendida. D. Se apagan y se encienden continuamente. Excelente. Respuesta correcta. B. Las otras 2 bombillas se mantienen encendidas. Felicidades, has superado la prueba. Bueno, hemos llegado al final. Recuerda mantener las medidas sanitarias en tu comunidad y te esperamos la siguiente semana en Aprendamos en Casa.